Hola, te damos la bienvenida a la segunda temporada de Músicas. Músicas muestra diferentes miradas sobre la perspectiva de género en la música popular peruana y latinoamericana. Nuestra base es la investigación académica, pero también hacemos, vivimos y consumimos música. En esta temporada abordaremos el tema de los archivos. Conversaremos con investigadoras e investigadores para conocer cuál es la importancia que tienen los archivos en sus trabajos más recientes. Hola, yo soy solamente Luis. Y yo soy Malena. Somos parte del equipo de Músicas. En el episodio anterior conversamos con Fabiola Basso sobre el rock, el rockismo, las mujeres en la escena punk peruana, tanto como músicas como investigadoras. Y una de las cosas que resaltó fue la invisibilización de las mujeres y disidencias en la historia y los archivos de la escena rock. Hoy queremos explorar la relación de géneros en la escena del metal peruano. Para ello, conversamos con Dela Núñez, licenciada en Filosofía, doble magíster en Desarrollo Humano y Artes, con mención en Música. Actualmente es candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile, con becas del Estado chileno y de la OEA. Su tema de investigación doctoral es la creación y expresión de masculinidades en las producciones de metal andino peruano. Ha participado en distintos eventos académicos con presentaciones sobre metal y cuenta con algunas publicaciones al respecto. La más reciente es un capítulo del libro titulado Changing Vocal Gender Stereotypes in Latin American Mass Media: The Case of a Beauty Pageant Growler. Muchas gracias por acompañarnos, Dela. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo defines la música metal y crees que hay diferencias geográficas? O sea, ¿el sonido está influenciado por la geografía? A ver, yo viniendo de filosofía, lo primero que tengo que decir es que no hay ninguna definición universal, sino que existen puntos de vista, ¿no? O posiciones desde donde una puede abordar un tema, un concepto, etc. En mi caso, yo escucho metal desde los 15, entonces digamos que mi perspectiva para definir el metal era o comenzó siendo lo que se conoce como emic, ¿no? Es decir, como fan, desde adentro. Pero desde más o menos mediados del 2017 trato de tener una perspectiva más ética o como académica, es decir, que mi perspectiva o lo que digo del metal, las definiciones que puedo tener sobre el metal, tienen una presunción de objetividad, ¿no? Mi posición, de todas maneras, siempre va a ser particular y en este caso es centrada en las humanidades, es las ciencias sociales y trato también de mirar el metal ahora interseccionalmente, que bueno, luego vamos a hablar al respecto. Bueno, la primera cosa que podría decir para definir el metal es que es un género musical que se desarrolla a partir del rock y que por lo tanto tiene raíces afro. Eso es súper importante de decir porque mucha gente lo olvida y piensan que el metal es un género que nació en Inglaterra y por lo tanto es blanco, ¿no? Eso no es así. Hay que reconocer que el metal le debe mucho a la música afro. De todas maneras, fue un género y luego una escena, construyó códigos distintos a los empleados por generaciones anteriores y por eso se empezó a distinguir, a diferenciar del rock. En cuanto a la letra y el sonido, voy a dar algunos pequeños alcances. En el caso de la letra o las letras, Dina Weinstein, una socióloga, identificó que el metal o las letras del metal tienen básicamente dos temas grandes. Uno que ella define como dionisiaco, que trata de la fuerza vital, la velocidad, el poder, y ahí, por ejemplo, tenemos la clásica figura del motociclista, ¿no? Que viaja y se siente libre, pero también existen los temas caóticos, que son, digamos, los más característicos del metal, que tratan de romper con la realidad, tratan de transgredir, y por lo tanto se habla de cuestiones anormales, de lo grotesco, no sé, desastres nucleares y cosas así. En cuanto a los sonidos, puedo decir que hay un consenso en que siempre se busca sonidos pesados y densos. Es algo a lo que se llega de diferentes modos, ¿no? Con diferentes técnicas, como por ejemplo las afinaciones graves. Muchos géneros o subgéneros del metal recurren también a los tempos acelerados y yo diría que todos los géneros o subgéneros del metal recurren a las distorsiones, porque se busca justamente sonidos transgresores y sonidos superlativos, diría yo también, ¿no? Sonidos poderosos. En cuanto a las distorsiones, tenemos las distorsiones de los instrumentos de cuerdas, pero también las distorsiones vocales. Y acá
quiero detener un ratito, ya que es algo que estoy investigando últimamente. En el caso de las distorsiones vocales, las más extremas, es interesante ver cómo llegan a tal punto de transgredir el mensaje semántico, es decir, que la distorsión se escucha más que el enunciado, ¿no? Y de hecho se busca que transgreda el enunciado. Digamos que es una inversión de la técnica lírica, porque la técnica lírica generalmente lo que se acentúa son las vocales, ¿no? Para ganar potencia, ganar volumen, si quieren, en la voz. En cambio, en este tipo de prácticas de distorsiones vocales, lo que se acentúan son las consonantes. Y se busca eso para que se trasgreda, como les decía yo, el mensaje semántico, ¿no? Volviendo un poco a los orígenes del metal, para definirlo, yo diría que cuando empezaron los Metal Music Studies había un debate sobre quiénes eran los padres del metal, ¿no? Si era Black Sabbath o era Led Zeppelin. Yo creo que ahora hay un consenso en que es Black Sabbath, ¿no? Y sobre todo, bueno, con todos estos homenajes que se le ha hecho a Ozzy porque murió y todo esto. Pero hay nuevas lecturas también que ya tienen una perspectiva de género y que ponen en duda el hecho de que Black Sabbath haya sido la primera banda de metal. Y dicen que si no se les reconoce o si se les va a seguir reconociendo como padres del metal, al menos habría que decir que tuvieron una muy fuerte influencia de Coven. Coven fue una banda estadounidense con una vocalista mujer, ¿no? James Dawson, y que es una banda que trata los mismos temas que de los cuales trataban y trataron, ¿no? Todas las canciones de Black Sabbath: satanismo, ocultismo, oscuridad, ¿no? Y claro, es bastante, yo no voy a decir polémico, pero sí transgresor, ¿no? A esta idea de que el metal nace de hombres y es un género bastante masculino, decir que en los comienzos hubo una mujer, ¿no? Que era la que cantaba y la que sí influyó en los temas que se tocan y en el estilo, podría decir yo también, ¿no? Hablando de inicios de la escena del metal, bueno, se cree, como les decía yo, que el metal tiene una base o un origen proletario, justamente porque viene de un barrio de Inglaterra, de donde salió Black Sabbath, que era un barrio obrero, ¿no? Y por lo tanto, Dina Winston también identificaba o definía a los metaleros como parias orgullosos, es decir, como personas que se saben que están fuera de las normas, lo que se considera como exitoso, lo que se considera que se debería cumplir, ¿no? Las reglas de la sociedad y que están orgullosos de no cumplirlas, ¿no? Pero también los estudios sobre música metal han ido avanzando, Metal Music Studies, como quieran decirles. Y bueno, ahora se sabe que sí, por un lado pueden ser pares orgullosos porque tratan de transgredir, ¿no? Estas normas, de cambiarlas, o sea, voltear los sentidos, hablar de todo eso de lo que generalmente no se habla, ¿no? Pero, por otro lado, se sabe que desde hace mucho el metal se entiende como una música o una escena que relaciona el poder con lo masculino. Y no solamente con lo masculino, sino con una masculinidad blanca. Entonces, bueno, en eso no resulta nada transgresor, ¿no? Sino que al contrario reifica estructuras patriarcales que vienen de hace muchísimos años y que están en la mayoría de las sociedades. Y lamentablemente, el metal también ha sido identificado como una escena conservadora, al punto que hasta ahora las mujeres o los miembros de la comunidad LGTBIQ y las personas afro son muy pocas, siguen siendo minoría, ¿no? Pero eso no quiere decir pues que tenga que ser así, ¿no es cierto? Después de todo, somos nosotras las personas las que les damos sentido a los sonidos, ¿no? Y podemos cambiarlos, ¿no? O sea, yo estoy hablando de que el metal se puede entender o se suele entender como poderoso exclusivamente para los hombres o como poder masculino, blanco además, pero también habemos personas que queremos cambiar estas prácticas, ¿no? Queremos revalorarlas, resemantizarlas, ¿no? Y ya se empiezan a ver estudios o se empiezan a ver prácticas que usan el metal como terapia, por ejemplo, ¿no? Para crear comunidad, para empoderar, como modo de catarsis, como modo de visibilizar conflictos y no borrarlos o dejarlos detrás, porque el primer paso, digamos, para abordar un conflicto es reconocer que existe, o también para conocer nuestro cuerpo, ¿no? O sea, para a la hora de practicar estas técnicas que son complicadas del metal, ¿no? Conocer nuestro cuerpo y nuevas maneras, y encontrar nuevas maneras de usarlo. Respecto a eso que decías de la diversificación del metal, Malena, sí, efectivamente, globalización del metal comenzó en los 70s. A finales de los 70s llega a Latinoamérica.
si mal no recuerdo, la primera banda latinoamericana de metal es Estrés de Brasil y en Perú llega a comienzos de los 80. Y también es importante decir que, bueno, las primeras bandas de metal en Perú, Tarkus, Óxido, Masacre, Hastur, Sacra, Mortem, Hades, son de clase media, incluso de clase media alta, ¿no? O sea, eso va también en contra de la idea de que el metal es proletario y todo, porque, claro, o sea, ¿quiénes podían consumir o quiénes tenían acceso a la música que se hacía en Inglaterra, la música que se hacía en Estados Unidos, en Europa? ¿No? Era la gente de mayores recursos, ¿no? Entonces hay que desmitificar un poco esa idea de que el metal es proletario, ¿no? Y ya, bueno, a través de los años se han ido diversificando los géneros del metal, sobre todo a partir de los 80, no solamente con la aparición de metal extremo, sino también con la aparición del metal gótico, el white metal, ¿no? Que es el metal cristiano, todos los tipos de metal que tienen influencia del hardcore, que por lo tanto son deathcore, por ejemplo, ¿no? Thrashcore, y el folk metal, que es un tipo de metal que mezcla las estructuras rítmicas, melódicas del metal con instrumentos de cada zona geográfica, ¿no? Entonces ahí es donde se ha dado la diversificación de la que hablabas o por la que me preguntabas, Melina. Y bueno, en el Perú sí tenemos lo que se conoce como metal andino, ¿no? Que es el hecho de mezclar metal con quena, zampoña, charango, huacrapucu, pututus, dependiendo de los músicos. Yo lo que he descubierto hasta ahora es que aquello que los músicos entiendan por andino depende mucho de dónde se ubican ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes en Huancayo a una persona que entiende que el saxo es parte de la instrumentación andina, porque claro, los huaynos de Huancayo llevan saxo, y tienes a uno de Huaraz que te va a decir, no, eso para mí sería imposible de usar, ¿no? Yo solamente me remito a la quena, la zampoña y el charango. De repente por ahí pensaría en meterle arpa, ¿no? Me dice, pero nada más. Eso, ahí estaría la diversificación. Y una pregunta, ¿hay también otros instrumentos o es solamente andino? ¿Están representadas otras regiones, áreas del Perú o es como que muy marcadamente andino? Sí, tenemos una banda que es Indorraza, que tratan de hacer la conexión con la selva también y que utiliza, la verdad que no sé los nombres. Cuando he hablado con el líder de Indorraza me decía que eran unas flautas de la selva. Nada más, no le decía, no le ponía nombre, ¿no? Y que él justo está tratando de hacer esa conexión porque se da cuenta que la sierra nunca ha sido solo sierra, ¿no? Bueno, el Perú ha solido ser, y creo que hasta ahora, ¿no? Ser un país que cuando habla de historia de raíces suele mirar a la sierra. Quiero traer un poco de vuelta este statement que comentaste sobre el metal teniendo influencias o partiendo desde ideas del proletariado y que ya más adelante, pensando también un poco en el contexto latinoamericano, al tener mucha influencia de territorio anglosajón con varias fusiones, no necesariamente quienes lo escuchen van a ser personas del proletariado, ¿no es así? Sino personas con recursos para oírlo, como también hace acceder al contenido cultural. Pero creo que hoy en día pueden cambiar mucho las historias y también las vivencias, pensando un poco en tus vivencias. Entonces me gustaría preguntarte, a partir de lo que has investigado y también de lo que has vivido hoy en día, para ti, ¿quiénes escuchan metal? ¿Quiénes son las personas que escuchan este género musical? O a partir de ese género musical, ¿no? ¿Cómo lo escuchan? ¿Por qué lo escuchan? Bueno, justo estaba leyendo un texto que hablaba de por qué las mujeres escuchan metal, porque se supone que estamos hablando de un género masculino y masculinizado, o masculinizante de repente. Pero yo creo que, o sea, escuchan metal todas las personas que busquen sonidos fuertes, ¿no? Sonidos que puedan entender como empoderantes, sonidos pesados. Ahora, la gente que escucha metal está distribuida por todo el mundo. Ya no hay continente donde no llegue la música metal. Ahora, que existan restricciones en la práctica, en las prácticas de escucha o en las prácticas musicales en general, por el hecho de que todavía hay esta impronta muy masculina y blanca, sí, eso lo sigue habiendo, ¿no? Pero en cuanto a hábitos de escucha, yo creo que aún se ha estudiado muy poco. Yo te diría que eso, que toda persona que
que busque sonidos fuertes, ¿no? ¿Y qué tal en tu caso? ¿Por qué tú escuchas metal? Yo escucho metal porque me viene un poco de familia también, ¿no? O sea, empecé a escuchar metal porque era como medio rebelde, yo como que me decían que no hiciera algo y yo lo hacía. Y tengo un primo músico que es guitarrista profesional y él tenía varios amigos en Lima, ¿no? Guitarristas profesionales y un día vino a mi casa asustado de que uno de sus amigos lo había llevaba un estudio en donde se estaba grabando un disco de metal que comenzaba con invocaciones al diablo. Y a mí eso me pareció alucinante, ¿no? Decía, ¿cómo puede existir eso? O sea, yo siempre digo que la primera vez que yo escuché metal fue una experiencia sublime y relacionándolo con cómo Kant entiende lo sublime, ¿no? Que es una cuestión enorme, grandiosa, pero a la vez que te da temor, pero te sobrecoge. Y bueno, Kant lo describe como la tormenta en el mar, ¿no? Te sientes abandonada o abandonado en esa experiencia tan grande y tan poderosa, ¿no? Entonces, apenas vino mi primo y me contó eso y me dijo que por supuesto jamás escuchar esa música, ¿no? Porque, bueno, sí, yo vengo de una familia bastante cristiana, conservadora. Lo primero que hice fue juntar mis propinas en una cabina de internet a buscar esa música, ¿no? Fue una experiencia nueva para mí, yo no sabía que existían esos sonidos y me quedé lela, helada, ¿no? O sea, quería más. Como les digo, o sea, sentía miedo por una parte, también sentía como que estaba haciendo algo prohibido, ¿no? Transgresor, rebelde, pero por otro lado era, o sea, qué fuerte y que me siento más poderosa escuchando esto, ¿no? Entonces era todo a la vez, todo eso a la vez y me quedé ahí y empecé a buscar más. Esa fue mi experiencia. O sea que la primera vez que consumiste fue por una cabina de internet. No, sí, poco a poco una va buscando dónde encontrar más música así, ¿no? Y ahí descubrí que vivía a poco más de 10 cuadras de un lugar donde vendían esa música y donde se reunía gente que escuchaba esa música como en Galerías Brasil. Entonces ahí es donde yo empiezo a conocer más bandas, a conocer personas, a conocer también, o sea, todas las otras partes no tan bonitas de la escena, como el hecho de que yo era una adolescente femenina, mujer femenina, ¿no? Que trataba de conocer esa música y yo tenía que probar si merecía o no merecía escucharla, ¿no? Allá fue conocer también toda esa parte, pero bueno, por algo sigo en lo mismo, ¿no? O sea, digamos que le tengo tanto apego a esa música que yo, como les decía, soy una de las que está tratando de resemantizar o cambiar las valoraciones que se le dan a las prácticas relacionadas al metal, ¿no? Algo que acabas de mencionar que nos llamó la atención, el merecer escuchar o merecer participar, que Mm. creo que se remota a lo que dijiste antes, que el metal también es para crear comunidad, para ser parte de algo. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo sentiste eso y cómo son las comunidades del metal? ¿Cómo funciona? Bueno, yo tampoco creo que podría darte una definición de cómo son las comunidades del metal porque varían bastante de acuerdo a los valores o las prácticas, la conciencia de género, clase y raza de quienes las integren. Definitivamente sí hay una tendencia a que sean patriarcales y bueno, dentro de, creo yo, los valores de autenticidad que se han creado dentro de la escena, y ojo, quiero hacer énfasis en que, o sea, son valores creados, no hay nada que sea propio de la música o de los sonidos, para mí al menos. Es la antigüedad, ¿no? Entonces, cuando tú ya llevas varios años en el metal y puedes, digamos, hablar de discos y conciertos, y conoces bandas, como que ya, ¿no? Ya entraste, ya te miran bien. Cuando tienes también más edad, pues ya estás validada, ¿no? O sea, yo por eso no, ahorita no tengo problemas. De más chica, sí, claro, ¿no? Como decía, era una mujer joven que estaba empezando a escuchar y ellos, claro, ellos se veían como los que me estaban enseñando, ¿no? Y hasta ese punto no había problema, ¿no? Porque yo no competía con ellos, sino que era la que estaba aprendiendo. Luego, sí, hay formas de disciplinarte, creo yo, cuando eres una mujer dentro de la escena, que es como, tú no puedes tocar, ¿no? Las mujeres, esto es algo que yo les decía a los músicos cuando los entrevistaba, ¿no? Qué horrible que las mujeres dentro de la escena siempre seamos la enamorada de tal, la flaca de tal, y nunca nos llamen por nuestro nombre, ¿no? Eso me parece horrible. Es una forma de disciplinarte, ¿no? Porque, o sea, no llegas a que siquiera te reconozcan por tu propio nombre, ¿no?
Y también hay algo que de lo que no se habla mucho dentro de la escena, que es como la competencia entre las mujeres, ¿no? A quién es la más dark, quién es la que se viste mejor, quién es la que está con el novio más true de repente, el novio que toca mejor metal, ¿no? Y eso también hay que decirlo, ¿no? Parte de nuestras propias conductas masculinizadas que hay que reconocer para empezar a cambiar. Me encantaría abordar un poco este tema, un poco bastante, la verdad. Yo sé, todos acá sabemos que estás actualmente estudiando el metal desde las masculinidades y también como en un inicio lo mencionaste con enfoque interseccional. Me gustaría saber por qué es importante para ti abordar desde estas perspectivas, por qué decidiste estudiar desde estos enfoques. Primero, hay que entender que las masculinidades son una posición o un lugar dentro de las relaciones de género. Eso quiere decir que toda persona performa masculinidades. Las masculinidades no son prácticas exclusivas de los hombres. Esa idea es una idea que nace del binarismo patriarcal. Nosotras, yo que me identifico como una mujer femenina, creo que soy femenina hasta cierto punto, también performo masculinidades, ¿no? Y cuando mencionaba esta conducta de competencia, por ejemplo, performo o he performado una práctica identificada como masculina. Eso es importante, ¿no? Acceder a ver, estudiar, tratar de comprender este tipo de prácticas porque generalmente las prácticas asociadas a la masculinidad son las que están del lado opresor. Y creo que nuestra tarea desde la academia no es solamente condenar esas prácticas, sino estudiarlas para visibilizarlas y tratar de entenderlas. Yo creo que estudiando masculinidades podemos ir en contra de esencialismos que, por ejemplo, dicen, ah, no, los hombres son salvajes por naturaleza, ¿no? O los hombres están hechos para, por ejemplo, tocar sonidos rudos o complejos, ¿no? O sea, desde los estudios de masculinidades podemos entender que son cuestiones creadas, ¿no? Son mandatos de masculinidad que vienen de la sociedad, pero no es una cuestión natural, ¿no? No hay cuestiones naturales en conducta, ¿no? Por lo tanto, ni en masculinidades, ni en feminidades, ¿no? Ni en lo queer tampoco, ¿no? O sea, lo vamos creando poco a poco. Eso por el lado de las masculinidades. También quisiera decir que se cuestiona mucho el hecho de que una mujer estudie masculinidades, ¿no? O sea, la legitimidad de que yo estudie masculinidades siendo una mujer femenina. Pero otra vez, ¿quién dice que lo igual estudie mejor lo igual? ¿O quién dice otra vez que las masculinidades sean solamente una cuestión exclusiva de los hombres? ¿No? Yo creo que al contrario, si yo soy una mujer que me identifico como femenina, voy a tender a ver más fácil esos privilegios que tienen los hombres, porque mi tesis es sobre hombres, ¿no? Gente que se identifica como hombres masculinos, ¿no? Por el lado de la interseccionalidad, la verdad que la interseccionalidad para nosotras personas nacidas en Latinoamérica es algo fundamental. O sea, estudiar o tratar de analizar la realidad en Latinoamérica sin una perspectiva interseccional implica repetir, perpetuar y reificar patrones coloniales y eurocéntricos, así como negar siglos de historia. O sea, desgraciadamente, nosotros hace más de 500 años sufrimos una invasión que impuso reglas y jerarquías sociales que duran hasta ahora. Entonces, no estudiar cuestiones como la raza, no estudiar cuestiones como la clase, es negar toda su historia, es estudiar sin contexto prácticamente. Y otra vez es recurrir a esta normalidad, neutralidad, que en realidad refiere a un pensamiento puramente etnocéntrico y a un hombre blanco, como la égide que se debe seguir y el molde normal, por decirlo así. No se trata de sumar o de restar privilegios sino de, como digo, ver cómo se afectan mutuamente, ¿no? Y cómo se interrelacionan. Además, también yo creo que el enfoque interseccional es una postura política que está presente en nuestro quehacer investigativo y en nuestro actuar dentro de la academia, ¿no? Ver que no solamente se trata de la mujer, sino que somos mujeres distintas, hablando desde un feminismo interseccional. Somos mujeres distintas, que no solamente se trata del hombre, sino de los hombres distintos y que, claro, un hombre blanco que se pare con una guitarra eléctrica no va a tener la misma recepción o las mismas oportunidades que un hombre quechua-hablante que quiera hacer lo mismo. Y hay que, creo yo, hay que empezar a cuestionarse por qué pasa eso. Ahora queríamos ir un poco más al tema de esta temporada, hablar sobre archivos. ¿Y tú has encontrado archivos sobre metal? ¿Trabajas con algún archivo? ¿Dónde sacas tu información para tu investigación?
Quería contar primero la experiencia que yo tuve cuando me invitaron a participar a este libro que se llama 10 historias caletas de la música juvenil peruana, editado por Hugo Lévano, que salió en 2023. A mí me invitaron a participar ahí y a que hablara de lo que quisiera en el metal durante los 80 o durante los comienzos del metal en el Perú. Y la verdad, ahí yo no sabía muy bien qué hacer y ya me había dado cuenta, o ya, bueno, ya tenía presente que la escena de metal peruana es una escena muy masculina, masculinizante, muy cerrada en ese sentido. Yo veía que no se hablaba prácticamente de que hubieran mujeres ahí. Y eso a mí como mujer, como fan del metal, me interpelaba, ¿no? Yo decía, no puede ser que no hayan habido mujeres. O sea, yo estoy ahí desde comienzos del 2000 y no puedo creer que antes no hayan habido chicas. Empecé a tratar de revisar en discos y sí, efectivamente encontré muy poco. Entonces tuve que recorrer a las fuentes primarias, ¿no? A los testimonios y empecé a hablar con metalheads o personas que escuchan y tocan metal de esa época, que habían estado presentes en la escena y activos desde esa época. Y ahí empecé a encontrar una que otra chica, las pude contactar, ya ninguna de ellas estaba formaba parte de la escena, salvo una que entró a comienzos de los 90 en realidad, que es Tania o Titania Duarte. Y para ese libro en particular, yo no pude teorizar nada como sí hicieron las otras personas que contribuyeron en el libro, porque no había nada. Entonces, lo que me quedó hacer a mí, o lo que pude hacer para esas 13, 14 páginas fue simplemente recopilar testimonios. Y claro, fue también mi elección, ¿no? Porque yo decía, estas chicas han sido silenciadas por 20, 30 años, hay que darles voz, decirles que sus experiencias son importantes y que merecen ser parte de la historia, ¿no? Del metal, merecen ser visibilizadas, empoderarlas en ese sentido, conocer su importancia y que fueron parte de la escena y que estuvieron ahí, ¿no? Y como les comentaba también, algo que me di cuenta y que me sorprendió es que este sesgo de género dentro de la escena está tan interiorizado que incluso afecta la memoria, ¿no? Que es algo muy importante para los archivos y que incluso hay autores que dicen que la memoria es un tipo de archivo, ¿no? Y encontré hombres que negaban que hubieran tocado con alguna mujer o que hubieran compartido escenario con alguna mujer y que cuando yo hablaba con otros hombres sobre el mismo concierto, sobre la misma tocada, me decían, no, sí, ahí tocó una chica y llegó a cantar. Entonces luego volvía donde la primera persona o el primer hombre que había entrevistado le decía, oye, pero fulano de tal me dice que tú sí compartiste escenario con esta chica, o que ella sí estuvo ahí, formó parte de esta banda. Y esta persona no le queda otra que decirme, sí es cierto, ay, pero como estuvo un tiempo tan breve, no me acordaba, pues, ¿no? O sea, como que trataban de minimizar la participación de las chicas, ¿no? Y eso a mí me daba un poco de cólera, ¿no? Entonces, por eso también era como, ya, voy a poner exactamente lo que ellas dicen, quiero que ellas puedan leer sus propias experiencias ahí y darse cuenta que sí fueron valiosas, ¿no? Quería como que rescatar eso. Eso por una parte, ¿no? Repito, yo tuve que recurrir a fuentes primarias y no fuentes secundarias porque el metal tiene este tema de no querer que sus prácticas se visibilicen en medios masivos, ¿no? Y además también hay varios prejuicios sobre las prácticas del metal desde los medios no metal, por decirlo así, ¿no? Pero por otro lado, si hablamos de archivos, de todas maneras, tenemos que hablar de la enciclopedia Metalum o Metal Archives, que es esta página web que funciona desde el 2002 y que recoge las producciones discográficas de metal de todo el mundo. Y ahí nos podemos dar cuenta de cómo se ha globalizado el metal, ¿no? Y cómo existen bandas de metal en ciento no sé cuántos países, ¿no? Está totalmente globalizado. Pero el problema dentro de estos archivos, y como generalmente pasa en los archivos, es que las personas que llevan los archivos son los que deciden qué información vale y qué información no vale, ¿no? Y en este caso son los hosts los que deciden qué es metal y qué no lo es. Para ellos, lo que no es metal es el new metal y todos los tipos de metalcore. Por lo tanto, una no encuentra referencias, no encuentra bandas de new metal y metalcore, ¿no? Y esto coincide con que ambos subgéneros o géneros del metal que son racializados y también feminizados, ¿no? Entonces ahí hay un punto que tomar en cuenta. De todas maneras, este archivo te da una gran información. Ahí se pueden hacer varios cruces por países, por épocas, por subgéneros. Y ahí, por ejemplo,
Un dato que yo he recogido es la cantidad de mujeres que participaron en discos o que han participado en discos de metal a lo largo de la historia de la escena peruana, ¿no? Pero claro, lo que me di cuenta también es que son los datos que te da esta enciclopedia Metalum, son datos raw, como se dice, ¿no? O crudos, que una tiene que saber interpretar y tiene que ver hasta dónde llegan también, ¿no? Y cuánto silencio. Y claro, creo que nuestra tarea como académicas con conciencia de género, con conciencia histórica, es justamente levantar y dar voz a esos silencios. Y lo que yo encontré, por ejemplo, es que la cantidad de mujeres que han participado en producciones discográficas no te dice cuánta agencia tienen o han tenido esas chicas, ¿no? No te dice porque generalmente no te muestra la foto, o si te muestra, o bueno, no necesariamente te muestra la foto de cada música, por lo tanto no te dice la raza o la clase a la que pertenecía o pertenece esa chica, ¿no? Cuando generalmente son las chicas de piel más clara y de clase más alta las que perduran más en las bandas, ¿no? Eso también es algo que no te dicen, ¿no? Cuánto duran las chicas en las bandas, ¿no? Y que una tiene que empezar a investigar otra vez preguntando, ¿no? Recurriendo a fuentes primarias a las mismas chicas para, como decía yo, llenar esos silencios, ¿no? Que están ahí en los archivos. Además, tampoco esta enciclopedia recoge las personas que se encuentran fuera de las producciones discográficas, ¿no? Muchas veces las mujeres, porque somos asociadas a los roles de cuidado, somos muy buenas para ser managers, para ser las fotógrafas, para ser maquillistas, pero todos esos son datos que no están considerados dentro de Metal Archives. Yo quisiera además añadir una cosita chiquita, y que es que Foucault, para dar una definición de archivo, Foucault dice que el archivo es ante todo la ley de lo que puede ser dicho. Pero yo creo que a estas alturas, y nosotras hablando de música, no podemos decir que el archivo es ante todo la ley de lo que puede ser dicho. Nuestra experiencia del mundo es una experiencia intersensorial, ¿no? Que apela a muchos sentidos. Entonces, sí, efectivamente, el archivo está regido o va a soler estar regido por un tipo de principios, por lo tanto, una ley. Generalmente, en este tipo de escenas, esa ley suele ser el patriarcado, pero también viéndolos desde un enfoque interseccional, suelen haber sesgos de raza, de clase, de capacitismo, de edadismo, ¿no? Y hay que visibilizarlos, ¿no? Pero lo que hay que relevar es todas esas otras experiencias sensoriales que están silenciadas, que están invisibilizadas, ¿no? Tenemos lo que no puede ser dicho, lo que no puede ser oído, que generalmente son las voces de las mujeres, de las personas afro, de la comunidad LGTBIQ+. También lo que no puede ser tocado. Hay muchos autores ya que a la fecha dicen que la escucha te toca, ¿no? Por lo tanto, la escucha se vuelve como otra piel. Ahí también estamos hablando de otro sentido. Estamos hablando de que la música siempre nos refiere, si estamos hablando de archivos, siempre nos refiere a una historia y esa historia probablemente también se va a mezclar con olores. Entonces, hay que entender, para mí, hay que entender que si vamos a tratar de ver un archivo o hacer archivo desde una perspectiva interseccional, tenemos que visibilizar primero, ¿no? Y hacer hablar, hacer notar, hacer experimentar o experienciar, como ustedes quieran, todas esas experiencias interseccionales, intersensoriales que se han dejado de lado, ¿no? Y que se han dejado de lado por estos sesgos patriarcales, por estos sesgos de raza, de clase, capacitistas, edadistas, de lenguaje, etc. Si tuvieras que decirlo en pocas palabras, ¿cómo accedemos o recuperamos los archivos de mujeres y disidencias en la música? Creo que hay que conocer los códigos de cada una de las escenas para saber aquello que silencian. Generalmente lo que se va a silenciar, sí, van a ser las voces de las mujeres, las voces de la comunidad, las voces de las personas afro, de las personas racializadas en general. O sea, no nos olvidemos de eso también. Entonces, hay que tener en cuenta cómo funcionan estos sesgos coloniales y eurocéntricos, en nuestro caso, Latinoamérica, para ver todo aquello que no se está tomando en cuenta, para entender cuáles son los códigos de la normalidad e ir contra eso. Y desde la normalidad no solamente me refiero otra vez a cuestiones, a sesgos de raza, género, etc., pero también al hecho de que lo primero que valga sea la vista, ¿no? Creo que también apelar, ¿no? O ver todas esas otras experiencias intersensoriales que se han quedado relegadas, han quedado silenciadas y que generalmente también son relacionadas con comunidades o poblaciones menos valoradas,
como son la comunidad LGTBIQ, las personas racializadas, las mujeres, etc. Hablaste de la intersensorialidad o de experiencias intersensoriales. ¿Cómo se refleja eso en tu trabajo? O sea, no pensando el archivo como algo donde guardas información, donde refleja también tu experiencia. ¿Cómo lo haces? O sea, yo en mi campo fui filmando, haciendo apuntes. ¿Cuál es tu proceso de recopilar la información y cómo refleja tu experiencia? Bueno, te puedo hablar de lo que estoy haciendo ahora para mi tesis. Mi objeto de estudio es el metal andino, ¿no? Lo que se conoce como metal andino. Y yo lo que quiero ver es la construcción de lo andino dentro de un género musical que tiene una impronta muy blanca, ¿no? ¿Cómo hacen ellos para construir andinidad o lo andino dentro de ese medio? ¿No? Y lo que estoy haciendo es entrevistarlos a ellos para ver, bueno, a los líderes de las bandas, para ver desde dónde sacan sus referentes de lo andino. Hay que tener en cuenta que, claro, yo soy lo que se conoce como una insider, ¿no? O sea, estoy estudiando la escena peruana de metal andino, pero yo soy parte, ya no tan activa porque ya no estoy en el Perú, pero soy parte de esa escena y soy peruano, ¿no? Entonces yo también tengo que reconocer que probablemente tenga casi todos los mismos sesgos que ellos, ¿no? Entonces hay que leer mucho primero para hacer visibles, hacer conscientes esos sesgos que una tiene por crianza, por historia en común, etc. Luego entrevistarlos para ver desde dónde ellos recogen esos referentes que ellos consideran andinos, cuánto los mezclan con el metal, cuánto los transforman, si piensan que es la música andina la que le agrega algo al metal o el metal la que le agrega algo a la música andina que no tiene la música andina, ¿no? Ahí ves valoraciones de raza, de género también y de clase. Y a partir de ahí estoy haciendo un análisis de letras para ver cómo se refleja lo que ellos me dicen, sus valoraciones, sus emociones, las letras y en las portadas. De esa manera creo yo que voy a poder visibilizar, sí, sesgos de género, raza y clase y también luchar contra el ocularcentrismo que para mí viene de una perspectiva eurocentrada, ¿no? Y más bien recoger la intersensorialidad de la experiencia, o al menos tratar. Ahora quisiéramos terminar con una última pregunta. ¿Cómo participan las mujeres en la producción de la música metal? O sea, conociendo otras escenas musicales, hay muchas veces que las mujeres están limitadas a ciertos roles, ¿no? Muchas veces es cantar o asumir ciertos instrumentos, pero ¿cómo es Sí. en el metal? ¿Nos podrías contar un poquito cuál es lo que qué es lo que has observado en esa escena? Desgraciadamente, la escena que yo me he dedicado a estudiar ha sido la peruana, ¿no? Entonces, mi experiencia es sobre todo de la peruana. Ahora, siendo, como dije al comienzo, la escena del metal global una escena tan conservadora, no dudo de que muchas de las cosas que yo haya visto se repitan con pequeños matices en otras escenas también a nivel global, ¿no? Lo que yo he descubierto, y con bastante pena tengo que decirlo, es que la mayoría de mujeres que ha formado parte de producciones musicales ha sido vocalista, ¿no? Y con muy poca agencia. ¿Qué quiere decir esto? Que han ido a cantar como los hombres les han dicho que tienen que cantar. O han ido a cantar lo que los hombres les han dicho que tienen que cantar. Y a ellas es algo que les gusta tanto que lo siguen haciendo por un periodo generalmente corto de tiempo. Una de las cosas que, bueno, que digo yo en mi tesis es que justamente la masculinidad hegemónica del metal se expresa en la hegemonía creativa, ¿no? Es que son los hombres los que componen, solamente son los hombres los que componen. Entonces, hay muy pocas mujeres compositoras, sobre todo de música, ¿no? Y que generalmente son las que han conseguido tener sus proyectos propios, que me atrevería a decir que en la historia del metal peruano no pasan de 4. Y ellas son, sí, las que componen su música, bueno, las letras y las que deciden la mayoría de cosas, ¿no? Cómo quieren que suene la música. Generalmente estas mujeres que son líderes de sus bandas lo que hacen es crear ellas una melodía y darles esa melodía a los músicos y que ellos los trabajen, ¿no? Pero ahora, estas músicas que he descubierto que sí llegan a componer, generalmente son las que tienen capital económico y capital racial, ¿no? Como dicen algunos autores, es decir, son las de piel más blanca. ¿Qué otros roles tienen las mujeres dentro del metal? Bueno, he descubierto maquillistas, fotógrafas, managers muy pocas y productoras también muy pocas. Son escasas, ¿no? Las chicas que existen y han existido dentro de bandas.
dentro de, digamos, la escena como fans son más. Y de todas maneras, así hayan estado ahí, generalmente no suelen ser nombradas, ¿no? Yo hasta ahora simplemente me he limitado a, y lo digo también haciendo cargo de conciencia, ¿no? Me he limitado a ver el rol de las chicas dentro de las bandas, pero sí he encontrado maquillistas. ¿Y quién es la maquillista? La esposa de o la enamorada de, ¿no? ¿Quién es, no sé, la que a veces les hace los horarios? La esposa de o la enamorada de, ¿no? Pero algún crédito en los discos, no, no hay, no las encuentras. Y sonidistas, hasta ahora yo no he visto ninguna chica sonidista en un concierto de metal en Perú. Acá en Chile una vez vi una. Otra vez repito que todo lo que tiene que ver con creación, pues se asocia con los hombres. Sí, eso es algo que es, no solamente creo que en el metal, ¿no? Sino en varias Mm, escenas es muy sí, marcado esa relación de roles dentro de la producción musical. Sin querer ahondar mucho, pero ¿tú crees que es algo muy peruano o no, ves que hay diferencias en la región? en la región no, yo diría que hay diferencias en el norte donde se acepta más que haya mujeres. A mí me da pena que cuando yo hablaba de estas personas que estamos tratando como de resemantizar, revalorar las prácticas del metal, las personas donde yo veo que mis intereses o estos intereses tienen más eco no son gente de Latinoamérica, sino son gente del norte. Yo creo que la colonialidad que todavía existe nos ha afectado mucho en el hecho de que mientras más reifiquemos los roles del hombre macho, o sea, somos mejores. Y todo lo que sea woke, entre comillas, ¿no? Todo lo que sea apertura a otro tipo de personas, ¿no? Que cumplan esos roles que generalmente se entendían como masculinos, es visto, es feminizado o es entendido como algo extranjero y que por lo tanto no tiene cabida para nosotros. Esos son los discursos que yo veo en Latinoamérica, que no quiere decir que no se repitan en el norte, ¿ah? Por supuesto que sí, pero yo lo que ahora he visto en el norte es como que más resistencia. Desgraciadamente tengo que decirlo así, o sea, mi perspectiva es esa. Yo encuentro más eco a mi propia resistencia de resignificación de estas prácticas y de cerrarme a los discursos de odio en el norte que acá en Latinoamérica, ¿no? Lo que no quiere decir que no se pueda llegar a cambiar, ¿no? Creo que sí, pero bueno, hay que seguir cambiando, ¿no? Hay que seguir resistiendo. Dela Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Ha sido un placer tenerte. Siempre es un placer tenerte. Cuando quieras puedes volver. Seguro tendrás otro tema con el cual podemos discutir. En nombre de todo el podcast, gracias. Gracias por acompañarnos siempre, Dela. Gracias a ustedes por la invitación, pucha, y son lo máximo, ya saben que son lo máximo y no siempre los escucho, obviamente. Y este trabajo no solamente es necesario, ¿no? O sea, lo que ustedes hacen en el podcast, sino que, o sea, debería ser como mandatorio a todo, no sé, toda universidad, todo centro de estudios o todo grupo académico debería tener un podcast así que ayude a comunicar, visibilizar los discursos de género, la investigación de género dentro de la música. Interseccional, además. Muchas gracias, Dela. Gracias, amigues. No, gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. Músicas es un podcast independiente vinculado al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si te gustó este episodio, suscríbete en Spotify o en tu plataforma favorita. Y síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.